Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en la Universidad de Dios en este podcast. Y hoy queremos hablar acerca de lo que el enemigo teme. Sí, no nos gusta hablar mucho sobre el enemigo en la Universidad de Dios. Seguramente ya te habrás dado cuenta, no queremos prestarle atención. Y eso es lo que hemos aprendido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él odia cuando lo ignoras. Pero hay algo que Él teme. ¿Y qué es eso? No se trata de lo alto que hables, las bellas palabras que usas para hablar, la inspiración que uses para hablar. No es tu voz lo que teme, es la palabra de Dios en tu corazón. Así que, Racine, ¿qué puedes decir sobre esto? Mencionaste al enemigo. Solo tenemos un enemigo, el diablo y los espíritus malignos. Así que la mayor vergüenza que puedes darle a Satanás es ignorarlo. No tenemos tiempo para Satanás. Algunas veces escuchas a cristianos, Satanás, Satanás, desde la mañana hasta la noche. Hablamos más de Satanás que lo que hablamos de Jesús y del Espíritu Santo. Si aprendemos a enfocarnos en la luz, no tendremos tiempo para perder con Satanás. Pero eso no significa que ignoramos sus estrategias y tácticas, no. Nuestros enemigos son los espíritus malignos y Satanás. Ellos son los enemigos que tenemos. Los seres humanos no son nuestros enemigos. Esto significa que el poder y la fuerza humana no tienen poder contra Satanás. El profeta T.B. Joshua dijo, no hay fuerza física para luchar contra Satanás. No hay fuerza mental para detener a Satanás. Satanás solo puede ser detenido por el poder del Señor. Y él dijo, las cárceles están abarrotadas con personas demasiado débiles. Para resistir a Satanás significa resistir la tentación de pecar. Él no hace nada sin pecado. Los cementerios están llenos de personas que fallan en ¿qué? Resistir a Satanás. No puedes ver que te decimos, resiste, resiste, resiste. ¿Cómo luchamos contra el enemigo? Como no tengo fuerza física, no puedo boxear contra Satanás, no lo puedes ver. ¿Cómo lo combatimos? Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Repítelo de nuevo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Siempre nos olvidamos de la primera parte de esta oración. Ahí es de donde vienen los problemas. Eso es todo. Porque Satanás solo puede ser detenido por el poder de Cristo. Sin el poder de Dios, estás perdiendo el tiempo. Para el creyente que camina en lo natural, no es rival para Satanás. Porque el creyente no tiene fuerza mientras opere en lo natural. Opere en lo natural. Los que confían en sus sentidos. No es el volumen de tu voz que le da miedo a Satanás. Puedes gritar como un terremoto. Satanás no irá de ti. Puede ser tan grande como Goliat. Satanás no irá de ti. Satanás solo teme a la palabra viva de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dio poder y autoridad. Déjame decirlo de la manera correcta. Primero la autoridad antes que el poder. Te daré un ejemplo. Leeremos el pasaje de Marcos capítulo 9, versículo 14. Empecemos con el versículo 13 del libro de Marcos capítulo 9, versículo 13. Escuchemos. Así que nuestro enemigo, el diablo, no teme tu palabra, tu voz, sino la palabra de Dios. Escuchemos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron.
Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Un paso. Bien, continuaremos. Detente ahí. Había una multitud, una gran conmoción entre la multitud. Jesús dijo: ¿qué pasa? Los discípulos, todos los apóstoles que tienen autoridad y poder de Jesús, estaban tratando de expulsar a un demonio y no pudieron. Te puedes imaginar la fuerza, sus gritos, el esfuerzo que ellos hicieron. Lo intentaron. Y el espíritu maligno se les resistió. Veamos lo que dijo Jesús. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Traédmelo. ¿Qué dijo Jesús? Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Un segundo. Lección para aprender. Me imagino cuando el Padre llevó al niño y les contó a los apóstoles lo que el Espíritu le estaba haciendo al niño. El Espíritu no se manifestaba. Empezaron a echar fuera, hablar. Y nada. Míralos. Pero inmediatamente cuando el Espíritu vio a Jesús, se manifestó. Inmediatamente, cuando Jesús entraba en un lugar y entraba en contacto con esos espíritus, ellos salían. Su gloria era demasiado grande para ellos. Los expuso inmediatamente. Él no tuvo que hablar. Es por eso, por lo que Jesús da autoridad y poder. Cuando el fuego del Espíritu Santo desciende, como lo hemos visto en el ministerio del profeta T.B. Joshua, que en oraciones masivas, cuando está orando en el nombre de Jesús, el poder de Dios desciende y los demonios comienzan a manifestarse por todas partes, sin que Él diga nada. Cuando entras en la multitud, no me toques. ¿Quién eres? Ese es el fuego. No pueden soportar ese fuego. Si clamas el nombre de Jesús, sin ser guiado por el poder del Espíritu Santo, el fuego no vendrá. Y sabemos que la autoridad sin poder es inútil. Cuando hablas la palabra con fe en el nombre de Jesús, hay poder para ejecutarlo y los demonios tienen que someterse. Si hablas, dijo el profeta, si te acuerdas, Ruth, el poder y la autoridad vienen cuando no estamos de pie en nuestro propio nombre. Lo repito, el poder y la autoridad no vendrán cuando estamos de pie en nuestro propio nombre. Poder y autoridad son dos cosas distintas y las confundimos. La autoridad es delegada por Jesús para llevar a cabo una asignación. Como apóstol, como discípulo, veías esto. Yo te doy autoridad sobre los espíritus malignos. Y el poder estará ahí para ejercerlo. Si digo, no hagas esto, y ellos se niegan, el poder vendrá. Si digo, en el nombre de Jesús, fuera, el poder vendrá y ellos huirán. Ahora, si hablo en mi propio nombre y mis propias palabras humanas, los demonios no temen a nuestras palabras. Ellos conocen la palabra que viene de Dios. Ellos conocen la palabra que no viene de Dios. Cuando hablas en tu propio nombre y clamas en el nombre de Jesús, puede ser una misión peligrosa. Puedes invocar el nombre de Jesús, los asustarás. Pero cuando el fuego no llega, pueden rebotar hacia ti. Como los 7 hijos de Seba. Exactamente, a eso estamos llegando. Pero inmediatamente cuando Jesús abordó el asunto, leámoslo de nuevo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Podemos ver que Jesús no le habló al demonio. Él le preguntó al Padre. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Vamos, uno por uno. Repite esa frase Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Jesús reprendió al espíritu inmundo. Eso significa que los demonios, espíritus inmundos, no seguirán por tus propias palabras. Es la palabra de autoridad la que los expulsa. Jesús ordenó, reprendió al espíritu inmundo, reprendió al demonio. Continúa. Espíritu mudo y sordo, dijo: Jesús dijo: espíritu mudo y sordo. yo te mando, sal de él y no entres más en él. Así que Jesús le dijo al espíritu mudo y sordo, porque Jesús sabe qué tipo de espíritu es. Es por eso que cuando vayas por este tipo de liberación profunda, en el libro de 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, hay un don del Espíritu Santo llamado el don de discernimiento de espíritus. Si tienes el don de discernimiento de espíritus, verás qué tipo de espíritu está afectando a la persona. Así que esto significa que lo que causó que el niño fuera mudo fue el espíritu maligno. Lo que causó ser sordo fue el espíritu maligno. Y Jesús lo vio. No se pueden esconder ante Jesús. El poder del Espíritu Santo los expuso. Jesús vio el tipo de espíritu y lo reprendió. Continúa. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Gracias. Los demonios se van por la palabra de Dios, no por la palabra del hombre, sino por las palabras habladas por el Espíritu Santo. La autoridad y el poder están unidas. Si Jesús te envía a una misión y eres guiado por Dios para la liberación, cuando te encuentres con alguien que está poseído, el poder del Espíritu Santo expondrá ese espíritu. Ese espíritu no puede sentirse cómodo en presencia del fuego de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios te dará la revelación. ¿Y qué tipo de espíritu y palabras se habla? Dios está hablando. No tienen otro camino que doblegarse. Porque la Biblia dice: todo poder y autoridad ha sido dada a Jesús en el cielo. Si eres enviado por Jesús, si eres enviado por Él, eres completo en Él. Y el Espíritu Santo te seguirá si cumples según el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu de Dios, no guiados por nuestro propio yo, por tu propia voluntad. Así que los demonios temen a la palabra de Dios y la palabra son habladas por Dios. Jesús es el Señor Dios. Él habló. Cuando el Espíritu Santo habla, ningún demonio puede soportarlo. Esta es el arma de la justicia. Él liberará la palabra de Dios y los demonios tendrán que someterse. Pero nosotros no somos Dios. ¿Qué necesitamos? Como leemos en Santiago: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Sí, Jesús les dijo eso. Le hice esta pregunta al profeta T.B. Joshua un día y dejó claro en la reunión que lo que pasó a esa sección fue que tienen diferentes rangos de espíritus malignos. Cuando Jesús los envió a las primeras misiones, estaban expulsando espíritus malignos y demonios. Pero ya ves que tienes la gracia de echar fuera un espíritu maligno de nivel 1. No significa que sea la unción para expulsar a un espíritu maligno de un nivel más poderoso. Jesús es extremadamente profundo, por eso Él era capaz de reconocer qué tipo de espíritus se encontraban allí. No solo hablaba fuera. Él dijo: espíritu mudo y sordo, y los echó fuera porque Él los conocía. Así que hay profunda, más profunda y la más profunda. Recuerdo un día, había un hombre que vino a la sala de urgencias y empezó a gritar. Todo el mundo tenía miedo. El profeta T.B. Joshua lo miró. Permaneció en silencio durante un minuto mirando a la persona. Le gustaba presumir. Soy esto. Dijo el profeta: me tomé mi tiempo para analizar qué tipo de espíritu hay en él.
Cuando oré en mi corazón, Dios me reveló qué tipo de espíritu había en él. Entonces supo cómo operaba el espíritu y sabía cómo expulsarlo. A nosotros el profeta nos envió para librar a las personas. Todos ministramos, ya sea con el agua de unción u orando. Algunas veces enfrentamos una fuerte oposición. Un día me enfrenté a un tipo. Era muy profundo. Así que cuando eché el espíritu, se resistió. El fuego lo expuso, pero faltaba algo. Me pasaron un teléfono y hablé con T.B. Joshua. Me dijo, toca la espalda 3 veces. En el nombre de Jesús, una vez, la espalda. Entregué el teléfono. Obedecí las instrucciones que me dio. En mi corazón, en el nombre de Jesús. La tercera vez, la persona se acostó inmediatamente, porque tenía el don de discernimiento de espíritus, como operaban esos espíritus. Es la instrucción dada por el Espíritu Santo que puede ayudarte a salir de ella. Así que la unción es profunda, más profunda y lo más profundo aún. Por eso necesitamos acercarnos a Dios para este tipo de cosas. Así que cuando los discípulos vinieron a Jesús, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Lo que Jesús les estaba diciendo era que tenían el poder, pero carecían de la fe necesaria para liberar ese poder en ese momento. Y más tarde, en el Pentecostés, cuando vino el Espíritu de Dios, ese don vino sobre ellos. El don de la fe vino, y ese poder estaba allí. Jesús dijo, les doy autoridad y poder sobre todos los poderes del enemigo. Y podemos ver que estaban caminando y expulsando demonios. Nadie se resistió porque el fuego y la autoridad estaban allí. Así que un demonio no teme tus palabras, teme a la palabra de Dios en tu corazón. Significa que la palabra que el Espíritu Santo te dará, cuando actúes según la palabra, el Espíritu Santo la afectará con vida y se convierte en la espada del Espíritu. Y cuando hablas, el demonio sabe que es Dios que habla, no un hombre. Tomemos el ejemplo que mencionaste en Hechos, capítulo 19, los 7 hijos de Seba. En Hechos, capítulo 19, a partir del versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Puedes repetirlo ahora, lentamente, paso a paso? Y vamos a dividirlo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Bien. Jesús sobre los que Un tenían segundo. espíritus malos. Iban de un lado para otro, intentando que Invocar el nombre del Señor Jesús no invocamos el nombre de Jesús, clamamos el nombre de Jesús. no es un conjuro. No es un conjuro. Puedes invocar un espíritu maligno, poderes malignos, demonios, pero no invocamos a Jesús. Llamamos su nombre por fe. La fe proclama en el nombre de Jesús, guiada por el Espíritu Santo. Si llamas a Jesús guiado por el Espíritu Santo, lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, nadie puede decir Jesús es el Señor a menos que sea guiado por el Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo te lleva a pronunciar ese nombre, nunca pronunciarás su nombre en vano. Llamarás el nombre en el poder del Espíritu Santo y Jesús entra en la escena. Continúa, estaban expulsando a un demonio, significa que estaba funcionando. Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Bien, en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica. Habían visto a Pablo expulsando demonios. Decían, en el nombre de Jesús, de quien Pablo. Esto significa que imitaban a Pablo. Nunca llamaron el nombre de Jesús guiados por el Espíritu Santo. Decían, en el nombre de Jesús, de quien predica la hermana Ruth. El hermano Racine predica. O el profeta T.B. Joshua. Fuera. No, debes tener contacto directo con el Señor. Debes tener autoridad de Jesús para que intervenga el Espíritu Santo. La fe no es imitación. ¿Y qué pasó? El Espíritu rebotó. ¿Qué dijo el Espíritu? Escuchemos la respuesta del demonio. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Él dijo, a Jesús lo conozco. El demonio sabía quién era Jesús. Cada vez que oías los espíritus malignos, te conocemos, tú eres el Hijo de Dios. Jesús dijo, cállate, te conocemos, tú eres el Hijo de Dios, cállate. Jesús no quería revelar quién era. Los demonios sabían quién era Él.
Ellos saben quién es Jesús. Dijeron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. De este punto es a lo que vengo. ¿Cómo conocían a Pablo? Porque sabían que Pablo tenía autoridad y poder de Jesús. Pablo era un verdadero hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Así que sabían que Pablo era salvo. Vieron la luz. Ningún demonio ve a Jesús. En el libro de Marcos, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, se manifestó. Cuando los espíritus malignos ven la luz de Dios en ti, saben quién eres. Puede que tú no sepas quién eres, pero ellos saben quién eres. Así que dijeron, conocemos a Jesús. Conocemos a Pablo. ¿Cómo? Porque reconocieron la autoridad y el poder en la Biblia de Pablo. Autoridad y el poder de Dios son cosas diferentes. No soy griego, pero autoridad y poder son diferentes. Pablo fue realmente enviado por Dios. Pablo no se representaba en su propio nombre. Fue guiado por el Espíritu de Dios para expulsar demonios. Los espíritus malignos vieron sobre los hijos de Seba que no había fuego, no había autoridad. Se rebotó contra ellos y los trató con severidad. Pero Pablo tenía autoridad y poder. Vamos a Hechos capítulo 16. Comencemos con el versículo 16. Hechos capítulo 16. Desde el versículo Sí. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria a Dios. Lo ves en el versículo 16. Había una cierta esclava poseída con el espíritu de la adivinación. La adivinación espiritual es un demonio especial. Los demonios tienen la capacidad de ver. Sí pueden ver a Jesús, saber quién es Jesús y lo pueden ver. El espíritu de adivinación tiene capacidad de ver en el mundo espiritual las cosas. Así que ella fue poseída por un espíritu maligno que tenía la capacidad de ver y dar una adivinación que pueden llegar a suceder, pero no pueden cambiarlas. Ahora ellos estaban haciendo esto. Ella trajo mucho dinero para sus amos. El espíritu maligno nunca es gratis. Si vas a visitar a un brujo o lo que sea, ellos utilizan la adivinación y te piden dinero para eso o para hacer un ritual. Eso no es fe. El Espíritu de Dios es llamado por la fe, en el nombre de Jesús. Esa es la moneda celestial, sin sacrificio. Jesús murió por todos nosotros. Todo es gratis, por fe en su nombre. Entonces la chica siguió. Versículo 17 dice, siguiendo a Pablo, a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Era verdad, ¿por qué? Porque los demonios vieron la luz. Por eso dijeron, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos. Ellos dijeron, y han visto para decirles cómo ser salvos. Lo que decía era verdad. Como dijo el profeta T.B. Joshua, ella estaba diciendo algo verdadero de una boca adúltera. Satanás puede citar las Escrituras, pero no con el poder del Espíritu Santo de amor y vida. Esto mismo sucedió día tras día. Significa que Pablo nunca se apresuró para expulsar al demonio. Durante muchos días lo estuvo diciendo. La pregunta es, ¿por qué Pablo no lo dijo en el primer día? Porque él era guiado por el Espíritu Santo. Pablo nunca usó su propia palabra. Esperó hasta recibir instrucción del Espíritu Santo. Y entonces habló, y los demonios fueron expulsados. Él estaba en el poder y autoridad del Espíritu Santo. Durante muchos días, Pablo aceptó hasta que un día, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió. Toma nota de la palabra desagrado. El Espíritu Santo incitó su conciencia con un enojo justo. Eso es lo que llamamos ira justa. Y dijo el Espíritu, te mando, no en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. Los demonios tienen que someterse a la autoridad en el nombre de Jesús. Que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Los demonios fueron expulsados. Porque Pablo se sometió a la autoridad suprema de Jesús. Y entonces pudo expulsar a los demonios. Necesitamos ser guiados por el poder del Espíritu Santo y la autoridad del Espíritu del Padre. Cuando Él nos da la palabra, decimos, sal, el demonio saldrá. Cuando eres guiado por Dios en la batalla, Él te dará la victoria. Eso es lo que dice la Biblia.
Por eso ves que a veces un espíritu maligno se manifestará. Lo ignoramos. ¿Por qué lo ignoramos? Porque aún no hemos oído a Dios. Mantén la calma y ora. Si Dios dice, di esto, lo haces. Y la persona será liberada. El Espíritu Santo te guiará, te indicará lo que debes hacer. A veces el profeta simplemente ve a la persona, haz esto, y el espíritu maligno sale. No dice ni una palabra. Sal o haz esto. Oh Dios mío, Dios es maravilloso. Dios es grande. Así que por favor, cuando somos guiados por el poder del Espíritu Santo, la palabra del Espíritu Santo en nuestro corazón nos da autoridad en el cielo. La palabra de Dios en tu corazón, inspirada por el Espíritu Santo, te da autoridad en el cielo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, es decir, la palabra reveladora de Dios, edificaré mi iglesia. Esto significa, todos los apóstoles de la antigüedad dieron testimonio con palabras de vida. No solo palabras, palabra y vida. En el poder del Espíritu Santo, ningún demonio pudo oponerse a ellos, porque Jesús los envió con autoridad y poder, total autoridad y total poder. Dios nunca te enviará a un lugar de asignación sin victoria. Necesitas ser guiado por Dios. Pablo nunca se apresuró a expulsar al demonio, él esperó. Dios le dio la instrucción y dijo, y los demonios fueron expulsados según la voluntad de Dios. Así que los demonios no temen nuestras palabras. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve por mis propias palabras, sino por su voluntad. Toma nota. Absolutamente. Leamos el último versículo para concluir esta sección. Mateo capítulo 8, versículo 16. Escuchemos el camino de Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos Dilo de los nuevo. enfermos. Él los expulsó ¿con qué? Con la palabra. Con una palabra. Con la palabra de autoridad. Para expulsar a los demonios es por la palabra de Dios. No es solo poder, la palabra de autoridad. Cuando la palabra de autoridad viene en el nombre de Jesús y se resisten a ella, vendrá el poder y huirán por 7 caminos o serán expulsados en el nombre de Jesús. Así que, por favor, la pregunta es, ¿cómo podemos tener esa palabra de vida, de autoridad? Esa es la clave. El poder de la palabra hablada. La meditación en la palabra de Dios trae poder. En la medida en que piensas en los pensamientos de Dios, en la misma medida tienes el poder de Dios. Eso significa que si eres cristiano o un pastor, lo que sea, y Dios te envía a un lugar para liberar a los cautivos, cuando llegues, tienes que pedir instrucciones, guía del Espíritu Santo. ¿Qué preguntas? No es complicado. Espíritu Santo, toma más de mí. Dame más de ti. Más de ti. Más de tu autoridad. Más de tu poder. Más de tu gracia. Porque no puedo hacer nada. Zacarías capítulo 4, versículo 6. No es por poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu. Si el Espíritu Santo te da palabras, y la palabra es efectiva, ningún demonio del infierno puede resistir. Edificaré mi iglesia sobre la palabra viva de Dios, y las puertas del infierno no prevalecerán. Así que, por favor, los demonios no se asustan por las palabras del hombre, sino por la palabra viva de Dios. Los demonios se van y no tienen ninguna otra opción para ir, porque estás hablando la palabra dadas a ti por el Espíritu Santo. Las palabras se convierten en palabra de Dios cuando son eficaces por el Espíritu Santo con vida, y no hay demonio que se le resista. Y Satanás conoce el poder de la palabra de Dios. Por eso no quiere que leas la palabra de Dios y no quiere que guardes la palabra de Dios en tu corazón. Por eso hará todo para distraerte de leer la palabra de Dios, para perturbar tu mente, para que no puedas meditar en la palabra de Dios y para confundirte pensando que no necesitas leer la palabra de Dios porque conoce el poder que hay en esta palabra. Absolutamente. La pregunta es, ¿lo sabes tú? Él lo sabe, sí. Conoce el poder de la palabra de Dios, esa palabra de Dios que está plantada en tu corazón, pero ¿lo sabes?
Solo cuando la palabra de Dios está plantada en tu corazón se convierte en la llave para abrir puertas cerradas. Para cerrar y abrir. Entonces se convierte en la espada del Espíritu. Ningún demonio puede resistirse a esa palabra. Así que por favor, recibe la palabra de Dios en tu corazón. Medita en ella día y noche. Cuando llegue la revelación, la convicción, actúa en ella. El poder de Dios entra en la escena. Y la sanidad, la liberación, será como respirar. Y como creyente, no necesitas tener miedo a Satanás. No le temas. Sí, Dios te ha dado un espíritu vencedor. Sí, el que está en ti es más grande que el que está en el quiero mundo. darte las gracias por lo que has dicho. Repítelo. Dije que como creyente no necesitas tener miedo a Satanás. No necesitas orar contra él y atarlo. No debes tener miedo. ¿Por qué? Porque como creyente ya eres un vencedor. Cuando te paras no en tu autoridad ni en tu nombre, sino en el nombre de Jesucristo, que ha vencido al pecado y la muerte por nosotros. Significa que es la palabra de Dios que sale de tus labios, que produce un espíritu vencedor dentro de ti. Así que el miedo a los demonios es una tontería. El miedo a los espíritus malignos es una tontería, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de Dios, y ningún demonio del infierno puede resistir la palabra de Jesús. Permanece en su palabra, que su palabra permanezca en ti, y todo lo que digas se cumplirá. Aleluya. Así que terminamos este estudio. Recuerda que no se trata de lo alto que hables. No son las palabras elegantes que usas para hablar. No es el idioma en el que hablas. Es la palabra de Dios en tu corazón, lo que hace huir a Satanás. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Orar no es decir palabras, sino orar la oración. Que Dios te bendiga.